porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 27 de mayo, año 2024, y son las 10:30 en todo el territorio dominicano. Bienvenidos a esta propuesta de salud que busca fortalecer todos los conocimientos que usted necesita. Vamos a fortalecer esos conocimientos que ya usted tiene y vamos a agregar otros. Esa es la filosofía de Cátedra Médica. Cada mañana de 10:30 a 12 del mediodía, pues llegamos y conectamos con ustedes a través de tierra, mar, aire, todos los medios de comunicación existentes, pues aquí los disponemos. Las frecuencias compartidas, 98.5, Rumba es nuestra emisora matriz y tenemos entonces la posibilidad de, a través de todas las plataformas y todas las emisoras hermanas para el Cibao, por ejemplo, las 14 provincias del Cibao, tenemos la posibilidad de conectar a través de Premium 101.1 y otras emisoras más, ya que nosotros somos parte de una familia de 53 emisoras a todo lo largo y lo ancho de la República Dominicana. Cool a 106.9 para la región del este. Asimismo, a saludar a todos nuestros televidentes que al mediodía nos reciben en Telefuturo, Canal 23, a las 10 de la noche, y un resumen fines de semana, sábados y domingos, que pues todo lo que hemos hecho en la semana se compila y se hace una producción resumida. Tenemos el privilegio de llegar a ustedes también por la magia de la internet, nuestro canal en vivo y en diferido, puesto que todas las informaciones quedan grabadas a través de YouTube, y ahí estamos. Usted pone Rumba FM y está la programación completa de Rumba y naturalmente nuestra Cátedra Médica. Saludar a todo nuestro equipo de producción, a los técnicos, a don Isidro Labur, a Kelvin Cruz, a doña María, a toda la gente hermosa que hace posible este trabajo que día a día llevamos a ustedes. Gracias por el privilegio de su audiencia. Buenos días, Lisania Salcedo, hoy con un tema bastante interesante, las infecciones asociadas a la atención que brindamos a los que nos dedicamos a estos menesteres, que brindamos en los centros de salud. Entonces, los servicios sanitarios, ahí pues entramos los médicos, las enfermeras, entramos los bioanalistas, entramos todo, el personal que nos ayuda, las escoltas, todo el mundo que trabaja en centros de salud, pues naturalmente tiene que ver las infecciones que se asocian a la atención en salud, a la atención sanitaria, y tendremos la oportunidad de conversar con expertos, gente que hace del quehacer médico pues su oficio, su pasión. El doctor Alejandro Báez, que es un colaborador nuestro, nunca nos dice que no, es un médico de alto quilate. El doctor, entre otras cosas, es médico intensivista, tiene una emergenciólogo, o sea, es un personaje valiosísimo con el que cuenta la República Dominicana. Dentro y fuera de la República Dominicana también tenemos la oportunidad de conversar con Edisa Giraldes, quien es una experta en alergias y ella trabaja en áreas ligadas a la prevención de infecciones y trabaja para el Hospital de Augusta en Georgia. Y también tenemos a David de Luna, médico infectólogo, quien es el director del Departamento de Infectología del Hospital del Homs. Así que esas personas tendremos en el día de hoy hablando de las infecciones que se asocian a la atención que brindamos a los que trabajamos en el servicio de salud, tanto público, privado. Un tema bastante interesante, así que no cambien en ningún momento, puesto que todo lo que vamos a estar conversando de altísima calidad. Lisania Salcedo, buenos días. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a toda esa audiencia bonita que nos sintoniza cada mañana de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. Para nosotros es un privilegio el poder llegar a través de la radio a cada uno de sus hogares con este tipo de producción,
producción que busca educar a la gente, producción que busca que usted tenga el beneficio de esa educación que recibe, poder aplicarla en su vida diaria y que eso se traduzca en largos días y en calidad de vida. Con esa intención estamos al aire cada mañana. Como decía el doctor Amaury García, motivarles a que estén en sintonía desde ahora, que no le cambien, pues el contenido que vamos a desarrollar en este lunes de Catedráticos es de mucho interés, sobre todo para que la gente pueda tener esta educación a la mano y esa información que necesita, lógicamente de la mano de gente que sabe sobre este tema. Bueno, y eso es así porque la verdad es que las infecciones, pues naturalmente nos han acompañado a lo largo de la historia, los patógenos, los microorganismos, desde que Robert Hooke pues dijo que habían unos animalículos, les decían, ¿no? Seres que no eran posibles ver a través del ojo humano, pero que con la invención del microscopio, pues fue posible hablar de ese término de célula y de observar estructuras tan pequeñas, pues evidentemente hemos tenido una lucha. ¿Entre quiénes? Entre los seres humanos, pero también entre los patógenos, las bacterias, los virus, los hongos, todo ese mundo microscópico que nos supera por mucho. Y no podemos decir nosotros al día de hoy que hemos tenido vencidos ni vencedores, sino que hemos tenido a lo largo de la historia pues un equilibrio, una cohabitación. Hemos podido coexistir tanto patógenos, porque son necesarios en muchos casos, son necesarios esos microorganismos para mantener a raya, y evidentemente los seres humanos que en ocasiones pues hacemos algunos avances importantes como el tema de los antibióticos. Todo eso vamos a estar conversando con estos expertos que nos van a disecar el tema de las infecciones que se asocian a la atención que ofrecemos en los medios sanitarios, en hospitales tanto públicos como privados, doquier nos encontremos. Vamos a ver que existen posibilidades y existen incluso documentación, números que dan cuenta de fallecimientos asociados a la atención sanitaria, y el tema de las infecciones es uno de los más preocupantes. Ya veremos en el desarrollo de este programa, un programa extraordinario. Buenos días, doctor Alejandro, amado Alejandro Báez, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de nuevo. No te escucho. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por el privilegio que nos brinda de hacer este espacio y de poder conectar con Cátedra Médica y con todas las personas que nos siguen en este tema tan interesante de las infecciones que se asocian a la atención que brindamos en los medios de salud. Buenos días, doctor David de Luna. Buen día, muchas gracias por invitarme. Primera vez aquí en este maravilloso programa y muy agradecido de que me den el espacio. Bueno, para nosotros es una honra. Lo mismo a la doctora Elisa Giraldes. La doctora Elisa Giraldes nos engalana. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con los expertos. Bueno, usted es una de ellas y me gustaría que iniciáramos justamente haciendo una introducción, cada uno de ustedes en el mismo orden en que lo hemos mencionado. Adelante, Alejandro Báez. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del tema de infecciones asociadas a servicios de salud hospitalaria. Sí. Quizá la competencia mía en esto es que yo soy especialista en emergencia y especialista en cuidado intensivo, medicina crítica. En la unidad de intensivo es donde uno se enfrenta mucho con todos esos dispositivos, todas esas intervenciones que tienen que tener esas medidas de control para evitar infecciones que puedan ser complicadas, infecciones de microorganismos resistentes. Así es. Y quizás la otra área que me compete es que soy especialista en salud pública, profesor de salud pública, epidemiólogo, y esto es un tema que me apasiona mucho de la perspectiva de epidemiología hospitalaria. Que hoy día, Alejandro, David de Luna, Elisa Giraldes y sobre todo nuestra gente que nos sigue, el problema de las infecciones es un problema de salud pública. Es un problema que tiene unas dimensiones donde las diferentes oficinas de la OMS y la que nos toca a nosotros, que es la OPS, pues
le da la dimensión de un problema justamente de ese ribete. ¿Ah? O sea que tal como apuntalas es así. Doctor David de Luna, me gustaría una introducción. Usted como infectólogo y director del Departamento de Infectología de uno de los hospitales más prestigiosos de la República Dominicana, el HOMS, ubicado en la Hidalga de los 30 Caballeros, Santiago. ¿Qué me vio nacer? Su micrófono está cerrado, si nos puede ayudar ahí. Disculpe, sí. Bien, las infecciones asociadas al sistema de salud, que es lo que antes se llamaba las infecciones nosocomiales, todavía utilizamos el término porque de esa manera muchas veces la población nos entiende y a veces en el ámbito médico se comprende mejor, pero actualmente son las infecciones asociadas al sistema de salud. Ese es un problema obviamente de salud pública porque impacta directamente al paciente, al sistema en sí e incluso a los familiares, porque tú tienes un paciente que por alguna razón entra a un hospital, vamos a decir, por un trauma, y el paciente, un trauma que a lo mejor el paciente con 2 o 3 días de asistencia pudiera resolver su problema de inicio, pero posteriormente el paciente desarrolla algún tipo de infección que no había incubado, es decir, que no tenía antes de entrar al hospital, y evidentemente entonces eso prolonga su estancia, desmejora su calidad de vida, aumenta los costos y ocupa más días de camas, etcétera. Una serie de situaciones que no solamente afectan al paciente en sí, sino que afectan al sistema completo. Por eso, OPS, OMS, como bien tú dices, tienen un interés particular en asistir a esto, porque es un problema que afecta a todos los ámbitos de la salud pública. ¿Qué piensa nuestra doctora Edisa Giraldes respecto a modo de introducción del tema que hoy le planteamos al público que nos sigue sobre las infecciones asociadas a la atención sanitaria? Edisa Giraldes. Como ya mencionaron, las enfermedades asociadas a la estadía hospitalaria generalmente se ven en pacientes que ya están más de 48 horas, y como dijo el doctor de Luna, que no han estado incubando esa infección. Y tenemos muchos factores de riesgo que se asocian a estas infecciones: la edad del paciente, pacientes inmunosuprimidos, el tiempo de estadía en el hospital, otras enfermedades, procedimientos recientes, estadía en UCI, como estaba hablando el doctor Báez. En el 2017 hubo un estudio de 947 hospitales donde se concluyó que 19.5% de los pacientes que estaban en UCI desarrollaban por lo menos una infección nosocomial. Entonces, por eso es un tema importante. Mi trabajo es en epidemiología hospitalaria, en la prevención y control de estas infecciones. O sea, fuera del tratamiento es controlar y prevenir, que no se expanda en el hospital este tipo de patógenos. ¿Podrías repetir esas estadísticas que acabas de dar, doctora Giraldes? Un estudio de 947 hospitales. ¿Dónde se hizo? ¿En Estados Unidos o son en diferentes países del mundo? Diferentes países del mundo. Y se concluyó que 19.5% de los pacientes que estaban en UCI desarrollaban por lo menos una infección nosocomial o hospitalaria. Ya. O sea que estamos viendo ahí un dato bastante interesante. ¿Esto ocurrió en países desarrollados o no había una segregación en ese aspecto? Múltiples países, había de todo un poco. Ya, perfecto, perfecto. Cuando hablamos de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, desde el punto de vista, pues, de concepto, Alejandro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, creo que la doctora Giraldes habló un poquito de eso, de que para establecer causa-efecto tiene que haber una presencia dentro de servicios de salud, sean hospitales, sean nursing homes, mínimo 48 horas después de hospitalización, porque se hace difícil decir, bueno, esta infección la trajo de la calle o la adquirió aquí en el hospital. Usualmente se categorizan
que si son asociadas a líneas centrales, que si son asociadas a catéter urinario, que si son asociadas a ventilador, hay diferentes quirúrgicas, hay diferentes categorías, pero el denominador común es que el paciente llegó, no tenía una infección, durante la hospitalización se le hicieron procedimientos, ya sea una cirugía, una línea central. ¿Qué es una línea central para la gente que nos escucha? Es un acceso venoso central, es como esa... Es un suero, pero que se pone en una gran vena, ¿no? Usualmente la yugular, Exacto. usualmente la subclavia, correcto. O la femoral. Y está, bueno, la femoral siempre tratamos de evitarla porque es la que más se complican de paso. Así es. Como están ahí abajo, sí, hay una serie de bacterias, microorganismos que la complican. Y vemos con mucha frecuencia, Alejandro, que en nuestro medio, en la República Dominicana, existe una tendencia a canalizar los pacientes en la región inguinal. Y siempre, tal como dices, pues tratamos de evitar esa zona. Adelante. Sí, en intensivo inclusive nosotros consideramos la femoral por definición una línea sucia. Sí. Se utiliza para acceso rápido en un paciente que necesita reanimación, pero una vez el paciente ya está estabilizado, se busca tomar una línea que se complique menos. La que menos se complica es la subclavia, pero la preferida de ahí arriba es la yugular. Quizá echando un poquito para atrás, ¿cuál es el problema con las infecciones asociadas a servicios de salud o hospitales o nosocomiales, como se llamaban antes? Health Systems Acquired. El tema es que esas bacterias viven en el sistema de salud, viven escondidas y se exponen a diferentes antimicrobianos. Y en ese proceso mutan y crean resistencia. Y al crear resistencia, los antibióticos de primera línea, no funcionan. Entonces lo que funcionan son lo que llaman las grandes armas, los big guns, sí, que son usualmente muy caros, que no están disponibles. Pero el gran problema existente con esos microorganismos es que son sumamente resistentes a los antimicrobianos estándares. O sea, entonces de primera intención, tú acabas de decir un elemento interesante y creo que en este caso es importante señalarlo. Estos microorganismos, estas bacterias, como dice la gente, en la República Dominicana normalmente las personas dicen, no, cogió una bacteria en tal lugar. Entonces, esas bacterias normalmente viven en los lugares donde se ofrecen servicios de salud. Eso es lo primero, viven ahí. Viven, obviamente, personas como la doctora Giralde, que son especialistas en epidemiología hospitalaria, son los encargados de evitar que vivan con una presencia contundente, ¿verdad? Limitar esa presencia y sobre todo presencia en unidades críticas, pero sí están escondidas en diferentes lugares de atención y en el momento que no se lavan bien las manos antes de un procedimiento, en el momento que no hay una buena técnica de asepsia o antisepsia, esas bacterias aprovechan, entran en el cuerpo debido a que le hacemos procedimientos, ya sea quirúrgicos, líneas, intubación, donde se violentan las líneas de defensa natural del organismo y a partir de ahí entonces crecen. Ya, entonces, a ver, doctor, tenemos desde el HOMS al doctor De Luna, David De Luna. ¿Cuáles son normalmente los microorganismos que encontramos escondidos, que se encuentran en un bajante, en un pie de suero, que se encuentran en la cama, en los hospitales, en los centros de salud? Sí, muchas veces, como bien dijo el doctor, lo que pasa con estas bacterias es que hay lo que se llama una presión positiva por parte de los antibióticos. A medida que se usan muchos medicamentos en el paciente por diversas razones, muchas veces justificadas, otras no, entonces las bacterias van acumulando unos mecanismos de resistencia y eso le permite vivir en diferentes ambientes. Dentro de ese ambiente está el propio paciente. Entonces, incluso hay pacientes que se colonizan y por eso infecciones asociadas al sistema de salud no necesariamente es el paciente que está admitido, sino el paciente, por ejemplo, que va a diálisis, el paciente que va a quimioterapia, etcétera, o como se usan ya se está usando mucho, pacientes que se asisten en su casa para medicarse, etcétera. Esos pacientes también son parte de este proceso. Entonces, esas bacterias, hay un acrónimo que se llama el acrónimo ESCAPE,
que son son las principales bacterias. Dentro de eso están los enterococos, está el estafilococo, están las enterobacterias, que son una serie de bacterias que nos colonizan a nosotros en el tubo gastrointestinal, pero que tienen una alta capacidad de desarrollar resistencia a antibióticos de primera línea. Hay otra bacteria llamada Clostridium difficile, que es una bacteria que tiene la particularidad de formar esporas, es decir, se cubre como de una capa gruesa y eso le permite incluso sobrevivir a ciertos agentes que uno utiliza para higienizarse las manos, como el alcohol. Y evidentemente hay que incluso tener mecanismos de lavado de manos para poder eliminarla o reducirla. Básicamente esas son quizás las principales. Pueden haber otras, pero la pseudomonas, evidentemente es muy importante, que es parte del acrónimo también, una bacteria llamada pseudomonas aeruginosa, que tiene la condición de que sobrevive muy fácilmente en muchas áreas, incluyendo el agua que se usa para lavar las heridas, para diluir sueros, etcétera. Entonces, tienen esa capacidad de sobrevivir. Incluso tienen mecanismos que le permiten protegerse a través de unas películas que producen la superficie, y ahí sobreviven muchísimo tiempo, a menos que los mecanismos de higiene y limpieza sean adecuados. Es decir, que esas bacterias tienen como esos armamentos que le ayudan a vivir en ese ambiente hospitalario. Bien, doctora Giraldes, usted daba una información hace unos minutos de el porciento de pacientes ingresados en UCI que podrían resultar afectados por una infección de este tipo. Nos gustaría que usted, como persona que trabaja en la parte de la prevención de este tipo de infecciones dentro de todo el ambiente hospitalario, pudiera indicarnos quizás cuáles son esas áreas dentro de un centro de salud en donde pudiera el paciente tener un mayor riesgo de resultar con una infección, o el personal de salud una infección de este tipo. Sí, bueno, definitivamente en los lugares de cuidados intensivos, en los centros oncológicos, porque estos pacientes son inmunosuprimidos, en la parte de diálisis, como dijo el doctor de Luna, hay pacientes que van a estar colonizados. No significa que ese paciente que está colonizado va a pasar a tener una infección. Pero en los pacientes que son más susceptibles hay mayor riesgo. Entonces hay una serie de, nosotros le decimos bundles, que son como agrupamientos de criterios que uno debe seguir o protocolos para poder prevenir estas infecciones, y depende de qué está haciendo o sea, qué dispositivos tiene el paciente para uno saber qué es lo que va a prevenir. Bien, y en ese mismo orden, doctora Giraldes, el tema que mencionaba de 19.5% de los pacientes en cuidados intensivos pueden resultar con algún tipo de infección asociada a la atención que están recibiendo en ese centro hospitalario, entendiendo que los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos tienen un estado crítico de salud. ¿Cómo quizás vigilar adecuadamente a ese paciente para evitar que una infección de este tipo pueda poner en mayor riesgo su vida o incluso producir la muerte de ese paciente? Bueno, en el caso de los pacientes en UCI, como bien mencionabas, los dispositivos son muy importantes. Un dispositivo urinario, un catéter urinario, hay la famosa sonda que le decimos aquí en la República Dominicana, la ¿no? sonda, la sonda. Sí. Se me había olvidado esa palabra, yo tenía mucho que no oía la palabra sonda. Bueno, desde Cátedra Médica se la recordamos. Muchas gracias. Los pacientes con sonda, lo principal es la limpieza. Lo principal en todo, no en el paciente con sonda, en el paciente en general, el proveedor de salud, lo primero que tiene que hacer es, al entrar a esa habitación y al salir de la habitación, es hacer la higiene de manos. O sea, lavarse las manos al entrar y al salir. A1. Generalmente se utiliza mucho los limpiadores basados en alcohol, pero como dijo el doctor de Luna, importante saber si el paciente ya tiene una infección con el Clostridio difficile, entonces sí necesita hacer jabón y agua.
pero eso es A1. Segundo, la higiene del paciente. Lavar esos pacientes, limpiarlos bien. El cuidado, por ejemplo, en las líneas centrales, el cuidado del vendaje. Está ese vendaje sellado, no entra ninguna bacteria ahí. Se cambió en el momento que había que cambiarlo, no está ensangrentado, no está sucio. Todo ese tipo de cosas son básicas, no solo para el paciente en UCI, sino para los pacientes hospitalizados en general. Bien. Doctor Alejandro Báez, a mí me gustaría conocer su posición y también del doctor de Luna con relación a cómo establecer que esa infección que ha adquirido el paciente realmente se haya dado en un ambiente hospitalario y que no haya llegado el paciente ya quizás con una infección que no ha cursado adecuadamente, que no se ha desarrollado, que no ha logrado una manifestación y que entonces ¿cómo lograr esa discriminación entre si realmente ha sido en el centro hospitalario o si ya el paciente ha llegado a la atención sanitaria con una infección previa? Sí, hay criterios establecidos de causa-efecto, que si el paciente tiene tantos días hospitalizado, que si el paciente se le dio de alta de un hospital hace tantos días. También hay criterios que se basan en el tipo de microorganismo. Hay microorganismos que sabemos que no están en la comunidad, sino que están básicamente en los centros hospitalarios. En verdad yo creo que esa pregunta le toca más a la doctora Giralde, como epidemióloga hospitalaria que maneja todos esos temas de la especificidad, de los microorganismos y demás. Pero lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, si en la emergencia me llega un paciente en shock séptico, sumamente enfermo, que se está casi acláranos, muriendo. Alejandro, acláranos qué es el shock séptico. Acuérdate que conversamos para un público. Ahí va. El shock séptico es básicamente una infección diseminada. Quizás es una infección que comienza en vía urinaria, quizás comienza con una herida y de repente esa bacteria crea una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, se disemina y de repente hay ya no una infección localizada, sino que todo el cuerpo está comprometido por esa bacteria y por el proceso inflamatorio que genera esa bacteria. En el caso de una bacteria puede ser virus, puede ser hongos también. El tema es que eso es quizá una de las emergencias más grandes que hay a nivel de infectología, un shock séptico. El paciente está al borde de morir. Cuando a mí me llega un paciente así, yo lo que asumo es que es una bacteria resistente y utilizo antibióticos fuertes de grande línea para poder mitigar las consecuencias inmediatas de esa infección. O sea, te vas a cubrirlo de una manera segura, pero te vas con un torpedo, te vas con un misil. O con varios misiles, con antibióticos de amplio espectro. Y después el infectólogo, que es mucho más inteligente que nosotros, y en Estados Unidos de repente tenemos farmacólogos, doctores en farmacia especialistas en enfermedades infecciosas, te ayudan a deescalar. Una vez el paciente ya está un poquito más estable, entonces dicen, bueno, debido al tipo de infección, donde la adquirió, debido a la respuesta que está teniendo, debido a los cultivos preliminares o finalizados, creemos entonces que esos antibióticos superpoderosos y caros no son lo necesario, sino que podemos deescalar un poquito. Pero básicamente es así. A veces el tema de la mente de nosotros en medicina de emergencia y cuidado crítico, siempre tenemos que tener un alto índice de sospecha, siempre tenemos que ser lo más paranoicos, siempre tenemos que asumir que lo peor le puede pasar al paciente. Y con el tiempo y con las interconsultas nos ayudan a determinar. Pero volviendo quizá a la pregunta inicial, eso es un tema muy de epidemiología hospitalaria y quizá la misma doctora Giraldes puede ayudar a abundar en eso. Y yo pienso que tiene mucha aquiescencia Giraldez de Luna, doctor Báez. ¿Por qué razón? Nosotros hemos tenido en los últimos meses una andanada, como se dice en los pueblos del Cibao, de condenas a nivel de hospitales públicos y hospitales privados, hospitales de altísimo nivel. El tema de las condenas, donde esto inició en un hospital traumatológico, donde yo tuve la oportunidad de ser el director hace unos años, y a propósito justamente de que un paciente pues llegó desde la calle, tuvo un choque de tránsito y resultó entonces que se infectó, y todos sabemos las implicaciones que tienen estos asuntos de en qué condiciones se da
esta situación. Heridas, fracturas abiertas equivalen a heridas contaminadas. Entonces, evidentemente que esto también es importante saberlo a la hora de nosotros, pues, ponerle una etiqueta, si esto realmente ocurrió propio del centro de salud o si esto pues ya venía. Tenemos que irnos a una pausa, pero queremos entonces que la doctora Giralde, el doctor de Luna, nos amplíen un poco respecto de esto al volver. Muchas gracias.